Buenas tardes, noches, queridos amigos. Estamos otra vez en Vivencias, en otra vivencia, con una alegría muy especial porque hoy nos acompaña una querida amiga, hermana diría yo, del camino de un país hermano también como México. Así que está con nosotros Sari Méndez. ¿Cómo estás, Sari? Un placer tenerte nuevamente. Creo que ya la tercera vez, no, si mi memoria no me falla, o la segunda vez que estás acá en Vivencias. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, Adriana, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Me parece que es la segunda, pero como tenemos tanta cercanía, ya ser primera, segunda ya es como toda la Sí, vida, ¿no? Encantada de estar intrascendente, contigo. es verdad. Estamos muy comunicadas, siempre sabemos una de la otra por las redes y yo por otras personas conocidas de las dos que me comentan de lo tuyo, de los programas, etc. Bueno, hoy como lo comentamos fuera del aire con Sari, me encantaría por toda esta conmoción y movimiento que hay con respecto de las momias, que ella siguió, y yo la seguí por las redes, de que siguió esta investigación. Entonces vamos a preguntarle como todo desde el principio. ¿Cómo te llegó la información, Sari, de las famosas momias que han creado tanto revuelo entre el mundo de la omnilogía y de la no omnilogía? Sí, Adriana. Bueno, estamos hablando de las momias tridáctilas de Nazca. En Perú se les ha llamado humanoides por la estructura morfológica que tienen, y pues yo les llamaré también así, o las momias tridáctilas, que es como las hemos llamado nosotros desde el principio. Yo me entero del caso a través de una sugerencia que me lanza YouTube cuando yo investigaba videos de ovnis en el 2016, agosto del 2016. Una persona que se hacía llamar Grawix lanza un video solicitando el interés científico por un espécimen pequeñito que él tenía en una cajita de acrílico bastante resguardada a su modo, eh, y mostrándola al público. A mí me llamó la atención porque pues dije, ¿qué cosa es eso? ¿Qué es ese ser tan pequeñito? Entonces, él tuvo mucha respuesta en ese momento y varios youtubers se interesaron en lo que él estaba solicitando. Entonces, este, yo dije, de esto se debería interesar. Si no ya no se interesaron los arqueólogos o los antropólogos como él pedía, o los científicos en Perú, digo, pues a lo mejor un grupo de investigación de tema de criptozoología o algo que lo Claro. tomara, ¿no? Pero me pareció muy interesante. Entonces, yo empecé a seguir la evolución de la investigación a través de los youtubers y más o menos por el mes de, de diciembre se, se, se muestra el interés por parte de amigos míos de acá de México, de Tercer Milenio, por el caso. Eh, el asunto, la historia más o menos es larga de cómo llega el caso a México y luego regresa a Perú, etcétera. Es larguísimo, es para escribir un libro y además hay historias paralelas que también son bastante apasionantes, ¿no? Pero así siendo muy sintética,
cuando esta persona lanza su interés, pues él se empieza también a mover allá en Perú buscando quien se interesara. Hay una persona que es youtuber, es biólogo, que le pidió él, se logró comunicar con él y le pidió que se interesara. Él dijo que él no se pensaba involucrar en esos temas y con esos seres porque eran cosas muy pesadas, y lo canalizó con otro investigador que está en España, que es Joseph Seguernet. Y él, a su vez, pues dijo que no podía hacerse cargo y se puso en contacto con José de la Cruz Ríos, un biólogo de México, que ya había colaborado con los investigadores del Instituto INCARI de Cusco, en Perú, que está liderado por Thierry Yaman. Está otro investigador, es colaborador y director. Él tiene más un puesto como de coordinación y tal, que es Joselito Casafranca, y el tema de gestión y sobre todo ahí entre el Perú, etcétera. Y un chico productor de televisión que es Edgar Valenzuela, junto con un antropólogo asociado con Thierry Jiménez. Él tiene la especialidad de geógrafo, pero tiene el doctorado en historia antigua y se especializó en la historia andina. Él a partir de allí viene y pues funda este instituto junto con apoyo de amigos, compañeros de especialistas de Francia. José de la Cruz lleva el caso a INCARI porque le pareció que era el instituto más adecuado para que canalizara la información y que cómo se iba a tratar este espécimen que pues había sido encontrado por huaqueros, que ha sido hoy la parafernalia, ¿no? No, huaqueros, ¿cómo? En Canadá un niño descubre un dinosaurio de una especie nueva y todo, y ella está reconocido y está en museo el dinosaurio, se está estudiando y todo, pero nadie dijo no, no lo tomamos porque lo encontró un niño por casualidad, ¿no? Lamentablemente muchos descubrimientos arqueológicos en Latinoamérica los hacen las personas, agricultores que están limpiando el suelo para sembrar, que es un desastre para ellos porque pierden sus tierras, eso nadie lo dice. En el caso de Perú, eran personas que buscaban entre minerales y obviamente pues la riqueza de entierros que hay allá, pues, y bueno, es un problema, claro, el saqueo en todos nuestros países latinoamericanos es un problema, el saqueo que no se ha podido resolver porque pues se convirtió desde hace muchísimos años, desde el siglo XIX, y todo lo que fue principio y hasta quizá mediados o más del siglo XX, pues de la venta de piezas. Todavía hay piezas en venta, incluso en internet, hay páginas de subasta de piezas arqueológicas en todo el mundo. Y bueno, pues se pensaba que este espécimen lo canalizaran ellos para una investigación. Poco después, ellos se enteran que que ese era un pequeñito, pero después se enteran que hay otros más grandes de 60 centímetros, pero totalmente diferentes, ¿no? Entre tanto, el caso llega a México, dan por enterado a Jaime Maussan, que dijo yo no me ocupo porque pues venía de la pena del caso de un hombre mariposa o no sé qué, que hubo un hombre hada, que él mismo vino y presentó al público dando a conocer de que pues sí había sido sujeto de un engaño. De eso nadie habla, de que él cuando ha cometido un error públicamente viene y lo acepta y pide disculpas.
Y eso yo no he visto que nadie lo haga, decir, oh, me equivoqué, ¿no? Pero como muchas cosas se quedan aquí en México, así como muchas se quedan en Argentina o en Perú y no nos enteramos entre unos y otros, esos detalles pasan desapercibidos de las personas. El asunto es que Maussan estaba relacionado con Gaia, trabajando con ellos, Sí. y viene a Perú, bueno, viaja a Perú, a Viaja a Perú. Cusco, para ver los especímenes y pues se encuentra que no era el pequeñito ese, sino eran los pequeños de 60 centímetros, estos que están causando tanto revuelo, con características humanoides y obviamente cráneos alargados, ojos grandes, una anatomía muy, muy extraña, muy fuera de cualquier contexto mental, no comparables con ningún tipo de animales y todo. Dicen que ellos al principio, dice yo primero, cuando observé yo pensé que eran armados y todos pensaron que eran muñecos, ¿sí? Van, le sacan radiografías a uno de los especímenes y se dan cuenta que allá adentro hay huesos y tienen un esqueleto, tienen incluso por allá hasta un implante metálico y todo, pues, ¿qué es esto, no? Entonces ellos vieron que había que investigar más. Claro, Y que no era fabricado. exacto, van y solicitan al Ministerio de Cultura, bueno, va a Tierra y Yamán, reporta al Ministerio de Cultura que tienen esos especímenes que fueron obtenidos por producto del huaqueo, pero que por las características y todo, pues necesitaban ser investigados para darles un fin desde un punto de vista también legal, ¿no? Y el Claro, Ministerio de Cultura dijo que no se interesaban porque para ellos eran como artesanías y que no eran momias humanas y que no tenían un ajuar y tal. Y bueno, pues no hubo respuesta, ¿no? No le dijeron sí ni no por escrito, pero dijeron que no había interés. Entonces, Maussan se unen en un proyecto para recaudar fondos económicos para hacer los estudios pertinentes y buscaron sitios en Perú donde hacer obviamente una determinación de carbono 14 para el fechaje, para ubicarlos en el tiempo, para hacer más pruebas, para determinar si poseían articulaciones, para observar más a profundidad los especímenes, que no fuera invasivo, porque obviamente si no tenían una autorización del MINCO no se pueden intervenir esos cuerpos. De hecho, hay las dos grupos, el que quieren que se abra uno y el que no, y somos así como que, ¿para qué si están las tomografías, no? El claro. asunto es que se forma un grupo en Francia donde se recaudan fondos por parte de INCARI y Jaime Maussan consigue recursos de Gaia para hacer los primeros estudios. No se sacó ninguna momia de Perú en ese tiempo. Estoy hablando fines del 2016, inicios del 2017. En ese momento lo único que se hizo fue extraer muestras en las condiciones que se pudo, en el lugar donde se tenían los especímenes, y cuando van al tema de las muestras, resulta que había una momia grande, la que se llama María, con características más de humano, de casi unos 70 de estatura, con cráneo alargado, sin orejas y 3 dedos en manos y pies como los especímenes pequeñitos, pero además había unas manos enormes, también de 3 dedos con implantes metálicos, etcétera, y pues se dispusieron a tomar muestras de todo y a llevarlas a estudio.
lograron hacerse análisis de ADN, se han analizado la piel de los especímenes tanto de María como de los pequeños, se han hecho tomografías de María y tomografías ya de 216, algo así, cortes, son las últimas. Se han ya estudiado, pero rigurosamente, las articulaciones de los pequeños, de la columna vertebral, etcétera. Y todo eso ha ido ocurriendo a lo largo de estos años. Los primeros resultados... Perdóname, Sari, la zona exacta donde fueron encontrados, ¿eran tumbas o estaban, o sea, en medio del desierto? ¿Cómo fue que las encontraron? Bueno, las encontraron la gente que está buscando cosas para vender, pero digamos, ¿en qué zona exacta? ¿Cerca de las pistas? Hay un lugar en el departamento de Ica que se llama Palpa. Sí, y cerca conozco. cerca de allí hay otra zona que se llama El Estudiante, que está, no sé si conoces Chanquillo por el observatorio de Sí. Chanquillo. Bueno, es en el límite entre El Estudiante y Chanquillo. Y esas dos zonas entiendo que pertenecen a la municipalidad de Palpa. De Palpa, claro. Entonces, pues, por eso se llamaron, las intentábamos que cambiaran momias de Palpa y no de Nazca, porque eso sí confunde. El lugar Claro. preciso se mantiene en En secreto. secreto, por No lo han supuesto. querido divulgar. Se supone que sí ha habido exploración y todo ahí, pero nosotros procuramos no especular de que encontraron 200, miles y todo lo que se ha dicho. Es lo que hay, es lo que hay. Son los especímenes. Había 5 más Victoria, 6 en posesión ahora de la Universidad de Ica. Ellos tienen, me parece que 3 o 4, no sé. Es María, tienen a María también ellos, o sea, ellos tienen a resguardo en estudio estas momias en la Universidad de San Luis Gonzaga de Ica, puesto que el Ministerio de Cultura no se ocupó, solo se dedicó a perseguir al huaquero por saqueo, porque se afirmó que María estaba hecha de huesos humanos, de una momia humana modificada y tal cosa que no se demostró con estudios ni nada, simplemente afirmaron eso. Intentaron quitarle a la universidad las momias y no pudieron, porque pues fueron entregadas a una universidad autónoma y de particulares entonces, y como el Ministerio de Cultura de Perú ya se había pronunciado como que no eran de interés y por tanto no podían ser patrimonio, pues con permiso, ¿no? Yo las tengo, yo las estudio con mis recursos, ¿no? Y fue una suerte. Nosotros pensamos que fue suerte que cayeran con particulares, porque si caen en otra cosa y con tanta efervescencia que ha habido en Perú, quién sabe dónde estaría el caso no muerto, así como fue un trending de un tiempo y se perdió, como muchos otros misterios que hay por ahí. El asunto es que se han seguido estudiando estos especímenes, se han se han tomado muestras, se han hecho series de tomografías, se hizo una punción en los huevos de una de estas momias femeninas que sí poseen huevos, hasta ahorita hay 3 con estas características. Es la que está en la Universidad de Ica, que fue Como y si lo voy a fueran, contar. hermafroditas, Sari, como si Pues fueran sí, hermafroditas, como si tuvieran los dos sexos. el ADN de María sí es femenino, pero tiene estructuras anatómicas contradictorias, ¿sí?
De las pequeñas no se pudo determinar el sexo, así como cromosoma femenino masculino, pero hay momias que tienen en el vientre huevos, se ha detectado un tubo ovárico, un tubo, sí, un tubo ovárico donde se ve, debe haber por allí una estructura de reproducción tipo ovarios. Lo que se hace evidente son los huevos. Por ejemplo, en Josefina, que es de los primeros especímenes, hay huevos en diferentes etapas de desarrollo. Hay huevos pequeñitos, están anidados todavía en el oviducto, mientras que en lo que parecería una especie de bolsa están contenidos otros huevos ya más grandes, donde pues en las tomografías por lo menos 3 personas cuando las vimos, nosotros vimos ahí un crecimiento embrionario obviamente alterado por la deshidratación. El Claro. tratamiento no son momias, son seres deshidratados que fueron cubiertos por un polvo de diatomea, que es un polvo que se utiliza en agricultura como para controlar plagas, se utiliza para desparasitar y es altamente deshidratante. Qué Cuando se interesante, ¿no? Porque fíjate que la información que corrió, que por eso nunca se puede creer en la información que anda dando vuelta así como así, era que estaban momificadas, pero lo que me estás diciendo es totalmente diferente. O sea, es como un proceso de deshidratación. Qué están increíble. deshidratadas, están deshidratadas. Eh, Hay muchas preguntas por responder. O sea, si preguntan por qué están en esa postura, si es la normal, si fueron acomodadas para que se deshidrataran así. ¿Cómo contestamos si Claro. no sabemos su origen? O sea, no dónde se encontraron, sino cuál es su origen. ¿Por qué? Porque además de lo que muestran las tomografías que y yo me voy a incluir, mi especialidad es fisiología y como tal tengo que manejar anatomía, pero además tengo que saber interpretar imagenología, o sea, sé de imagenología, no soy experta, pero yo puedo deducir cuando de una radiografía algo no es normal o no, una articulación, una tomografía, etcétera. Y yo me guardé mucha información de esa. Yo entré en contacto con la gente de Tercer Milenio, con quien más tuve comunicación fue con Fernando Correa, pero pues Ah, sí. también con Jaime Maussan, ¿no? A Jaime Maussan incluso lo invitamos en un canal que yo estaba en 2018, 2017. Lo invitamos a hacer una entrevista, pero yo he tenido cierta comunicación con él también. Yo conocí a una profesora, investigadora, genetista, profesora de genética en Suiza, colombiana de origen, nacionalidad suiza, española y suiza, que se interesó por el caso y yo la conecté con Fernando Correa y le entregaron a ella los resultados para que hubiera otra opinión de los Claro. resultados genéticos. ¿Por qué? Porque el ADN, tanto de los especímenes chicos como de los grandes, primero, si quieren saber si son humanas, pues para ser humano, Homo sapiens, debemos tener el 99.9% de ADN humano. Ya. Los chimpancés tienen el 96, hay una especie de gorilas que tiene el 98 y el banano tiene 98.9% de coincidencia genética con el humano y no por eso somos ni gorilas, ni monos, ni bananos, ¿verdad? Ni ellos son humanos. Estos seres en su ADN presentan
entre el 17 y 23% de coincidencia de ADN. Tienen claro coincidencia de ADN pues con varias especies, no incluido bacterias. Y obviamente si yo ni siquiera entiendo lo que es el ADN, menos me voy a poner a opinar, no, pues es que es una revoltura de ADN y están contaminadas, que fue otra carga que aventaron al caso de que el de ADN contaminado y por eso salió así. Quienes sabemos de procesos para obtener ADN y más el paleo ADN, o sea, un ADN antiguo, se necesita un proceso de purificación y entonces se va purificando y todo lo que se extrae de ADN que no pertenezca al que pertenece al espécimen, también se analiza y todo se compara. Todos piensan que tomo 2 tubitos, le pongo color y oh, ya salió mágico. No, es un proceso primero carísimo, carísimo, pero carísimo, aunque vivas en Europa, en Estados Unidos, en Perú, en Argentina o en México. No cualquiera va a financiar un estudio de ADN antiguo por la purificación. El proceso de purificación es terrible. Luego, obtener las réplicas que coincidan con lo que se tiene para poderlas leer y luego comparar con las bibliotecas existentes. Y después de hacerse ese proceso, Adriana, se encontró que no hay coincidencia con ninguna especie conocida hasta el momento ni en la biblioteca más actual, que es del 2018. O sea, no hay comparación. La antigüedad no se puede descifrar. La antigüedad se les hizo carbono 14. Las manos, hay algunas que están en promedio entre 7 y 8,000 años. 7,000 y 8,000 años de edad. María es de cerca de 1,000 años de antigüedad y las pequeñas 700. O sea, ni siquiera, y además el ADN de María no es comparable con el de los pequeños. O sea, no hay una relación genética que dijeran, salieron de ahí, no. O sea, estamos hablando de especies diferentes que no existen en la Tierra y con las que no hay contra qué comparar. O sea, son totalmente desconocidos, no se sabe ni su origen, y si no sabemos de dónde viene el Homo sapiens y empezamos a elucubrar como muchos que somos experimento genético de los Anunnaki, vinieron los grises, vinieron los azules y todo, pues estos seres están igual, no tienen un origen en la Tierra y además como nosotros solo nos podemos comparar como humanos entre nosotros mismos, pues esos seres solo se podían comparar con otros seres iguales. Entonces, no podemos aceptar críticas ni ataques de personas que no han conocido la historia completa. Se ha invertido mucho dinero y lo quiero hablar en tu programa, Adriana. Mucha gente ataca el caso por el lado de los recursos económicos. 280,000 dólares cuesta un estudio de ADN paleo. Claro, en una universidad donde se hacen de rutina, pues no es tan caro y además hay un financiamiento del NIH y hay un grant y todo, ¿no? Es por eso que se han recortado tantos recursos en nuestros países latinoamericanos por el tema económico, porque ¿qué prefieres? ¿Darle eso para viviendas o para alimentación a la población o te lo gastas en un análisis de ADN? O sea, ¿qué se hizo? Se reúne el dinero, se obtiene el apoyo de instituciones que se interesen en hacer los estudios y ahí están. Están publicados, está una página que aunque les moleste a muchos, se llama Alien Project, pero Alien es extranjero. Yo si voy a Argentina, soy Alien en tu país.
Y si vienen las personas de tu país a México, son alien. Alien es extranjero, es extraño. Claro. Lo que pasa es que lo latinizamos. Lo asocian. Sí, y alien es extraterrestre, pues sí, también son extraños, son extranjeros de afuera del planeta. Alien Project es el proyecto de los extraños, porque son extraños, o sea, tú los miras y no te chocan. Nosotros que estamos en el tema ovni extraterrestre y pues imagina el conocimiento y con todo con lo que te enfrentaste acompañando a Fabio en su camino, y nosotros que no denostamos que hay visitas. Yo tuve un encuentro, ya lo conté aquí en tu Sí, canal. En el canal. Un encuentro. No, por eso yo me voy a dejar influenciar, digo, ay, no es que son de mi sueño y yo voy a probar. No, no, no. Es que los especímenes ahí están y están estudiados. Como lamentablemente el gobierno de Perú no se ha interesado, y se entiende por el tema económico, porque hay otros asuntos más importantes y porque además es un tema rasposo, que además sí destapó detalles de tráfico, de personajes que empezaron a salir ahí cositas, pues generan molestia. Yo lo he visto acá en México. Han parado proyectos porque no conviene por intereses políticos, económicos y qué sé yo. Y además por el tema económico, de recursos, le doy recursos para que sigan, para que me derrumben toda la historia, porque esa es la realidad, porque los arqueólogos asociados de Perú, por ejemplo, de la Universidad de San Marcos, no quisieron colaborar y se basaron sus estudios en las fotografías alteradas, sacadas de internet, de los primeros estudios que se hicieron, y con eso siguen debatiendo y siguen y siguen y siguen. ¿Por qué no sacan lo nuevo? ¿Por qué no debaten con lo nuevo? Nosotros claro, presentamos... Qué pena. Nosotros presentamos una momia rota. Y ya mostramos el interior del hueso, que tiene insectos cadavéricos, o sea, de proceso de descomposición. O sea, ya mostramos los tejidos que presenta el hueso. Introdujeron una laparoscopio allí para poder ver lo más que se pudiera. Los huesos están íntegros, tienen sus capas como cualquier hueso y todo, pero además están las tomografías, están las articulaciones. Ya hicieron una disección de manos que estaban sueltas, están cortadas y preservadas sueltas. O sea, es como si le hubieran cortado las manos al espécimen y las hubieran preservado sueltas. Y hay una disección donde no están pegados con ujú, ni con cola loca, ni se ve el tejido de la cápsula articular momificado, los ligamentos perfectamente de las falanges que hacen unión perfecta articulada. Son unas manitas pequeñitas, como de este tamaño. Vi en video la disección y vi en directo la manita. ¿Sí? Qué maravilla, O sea, hay que verlos. Ahora, hay una exposición itinerante que es lo que ha hecho que haya otra vez jaleo en todo esto. Ojalá llegue a Argentina. Ojalá. Esta exposición viene de Perú y se llama Chulpa. ¿Qué es una chulpa? Una edificación vertical tipo como un silo, donde también hay entierros en una zona de Perú. Porque sí, en la zona del lago Titicaca. Exactamente, hacia el lado de Bolivia, que además recordemos que la nación andina era una sola desde el sur de Colombia hasta Chile. Sí, sí.
Todo era nación andina, incluso la parte de Argentina, la parte noroeste de Argentina, De si no Salta, me equivoco, Jujuy. Jujuy, ajá, etcétera. Esa era la nación andina. Allí no había límites políticos. No, ay, esto es Ecuador y aquí se terminó y Perú y todo eso. La cueva de los Tallos pertenecía a la selva de la andina, o sea, de esa cultura andina, a esa selva amazónica que llegaba a lo que hoy es Perú, Ecuador, etcétera, donde está la cueva de los Tallos, pertenecía a esas culturas, no era que yo tengo mi entrada de los Tallos por la selva de Alto Mayo en Perú y la la de Ecuador y que no, o sea, es lo mismo, Era todo es lo lo mismo. Toda esa zona pertenecía a lo mismo. Entonces, hay representaciones de tridáctilos en todas las culturas, desde los moches. Publicaron hace poco un amigo un tapiz de dos seres antropomorfos, como les llaman los arqueólogos. Tienen 3 dedos en sus manos y en sus pies, pero ¿de qué fecha piensas que es? De entre 1400 y 1600 antes de Cristo. O sea, sumen esos años más los 2022 que llevamos. 2600 años ese telar. Está impresionante pero de la perfección del tejido. Y tú te preguntas cómo tejían eso en ese tiempo, pero además están representados tridáctilos, pero tridáctilos hay en Tassili, en las pinturas de los Hopi, en Norteamérica, sí, con también. todas las culturas hay en Europa. Un amigo me decía, hay tridáctilos en España y un amigo francés me acababa de pasar una foto de un tridáctilo en unas pinturas en España y le digo, sí, sí, ahí mira. Qué increíble. También, como de O sea que 700 años han antes. estado por todo el mundo. En China hay esculturitas Dogu en China, de China, que son tridáctilas. O Puede sea, haber sido una raza antiquísima que habitó este planeta, ¿no? pudiera ser una especie que habitó inteligente, puede ser porque tienen implantes. Esas momias tienen implantes en yo he notado que las femeninas, las que tienen huevos, tienen un implante en el pecho. Y ese ¿Es implante es, metálico el implante, Sari? ¿Es ¿perdón? metálico? El implante Sí, es metálico. pero a lo que se ha llegado, lo último que te puedo contar es que ese metal no es tumbaga, como dijeron las de San Marcos, y no, de Universidad de San. Ese implante, primero, es laminado, pero está hueco por dentro. Es como si tuviera una capa externa que cubre un depósito interno con otro material, pero además en la parte central tiene unas celdillas que a la tomografía generan un artefacto como si fuera una llama azul, como los colores de la llama de fuego, con sus transiciones de reductor, oxidante, etcétera, pero perfecta, no es el aura solar que le llaman o el arco solar del artefacto normal de la tomografía con un metal común y corriente, o sea, genera un patrón y se ha estudiado ya en otra universidad en Lima, especializada en metales, y se ha encontrado que tiene platino y tiene osmio, y el osmio no está en trazas, se ve que está intencionalmente incorporado como para obtener 30 gramos de osmio se necesitan toneladas, miles de toneladas de platino, porque es un metal
que se ha producido por la desintegración a lo largo del tiempo de estos metales, ¿sí? Pero además hay isótopos de, por ejemplo, de oro, porque sí tiene oro, pero hay hasta 3 isótopos diferentes de oro, hasta 3 isótopos diferentes de cobre. ¿Cómo? Entonces, la composición y la manufactura no corresponde a la tecnología que se tenía en ese tiempo para fundir metales como la tumbaga, ¿sí? Ni siquiera en la actualidad, ¿no, Sari? Ni siquiera ¿Perdón? en la actualidad, ¿no? Y en la actualidad, ¿cómo se obtiene eso? ¿Cómo se obtiene esa tecnología? Entonces, están los metales, que son totalmente fuera de lo que se esperaría. Y están estudiados implantes de mano, los pectorales, pero además hay Alberto, al que se le asigna como masculino, tiene de los pequeños de 60 centímetros, tiene un implante en la cadera. Y alrededor de ese implante ocurrió desarrollo de hueso, es decir, se puso alrededor de una fractura de la cadera y el hueso se desarrolló alrededor de ese implante en vida. Quien dice que son de llama, de perro o rata, ¿quién se va a estar ocupando de ponerle eso a la llama para después hacer una momia? Claro, no. Las justificaciones para negar el caso son de lo más ridículas, de lo más ridículas. Sí. Y ese implante, los primeros resultados dieron acero quirúrgico. Y el acero quirúrgico nosotros lo conocemos 700, 800 años. O sea, sí se hacían cirugías. De hecho, se está reportando la primera cirugía de una amputación de miembro bien cuidada, si mal no me quiero equivocar, pero tiene 20,000 años de antigüedad. Ya se hacían cirugías. En Perú, en la zona de Perú, se utilizaban instrumentos de cobre para hacer trepanaciones. Trepanaciones de cerebro. Bueno, Ahora, ¿sabéis lo del Museo de Ica, no? Lo del Museo de Ica, ¿tenés idea de las piedras labradas? Que un médico Cabrera. empezó a decir, el doctor Cabrera, sí, lo conocimos, fuimos a hacer la investigación con Fabio, y él empezó a recibir esas piedras en pago de medicina, digamos, de la atención a la gente, y ahora tiene un museo, lamentablemente él falleció, un museo maravilloso de piedra que tienen cantidad de cosas de la actualidad, Sari. Sí, dinosaurios, intervenciones quirúrgicas, trasplantes de corazón, sí, increíble. Pero además esas piedras tienen algunas propiedades muy, muy especiales. Por ejemplo, empiezan a producir una especie de líquido o aceitoso con el tiempo. Y algunas, si se sacan de contexto, se empiezan como a desintegrar. No, sí, es fantástico. Eso es así, como decían que eran piedras que les ponían no sé qué capa y luego las grababan y luego les ponían betún de zapato para hacerlas negras y ya. A ver, ¿cómo se explica ese proceso? Está la polémica de aquel cemento natural y aquellas piedras que esas piedras de Sacsayhuamán y de todos estos lugares megalitos que están como moldeadas, que hay la teoría de que sabían fabricar un material mejor que nuestro hormigón y nuestro cemento, cemento, etcétera, que le llaman tipo de hormigón antiguo,
que se podía moldear y luego lograr esa dureza, pero además que resista los años que tiene sin perder su forma ni nada. O sea, y luego terminar el proceso con una vitrificación y encima imagínense Ollantaytambo y Sacsayhuamán cubierto de láminas de oro, que es lo que describen los conquistadores españoles cuando llegaron a esas grandes ciudades y decían que eran las ciudades de oro y preguntan dónde están, pues se lo llevaron, bueno, lo quitaron y se lo llevaron o qué pasó. O sea, la cantidad de iglesias en España. ¿Dónde está el oro de América? Le digo, pues ustedes lo llevaron y ya se lo gastaron, decía. O está hundido en todos los barcos que intentaron salir de Maracaibo y que hay hundimientos ahí para aventar por la ventana. Y digo, ahí vayan a buscar y ahí están, pues no los han podido sacar porque, pues, imagínate el peso que llegaban. Sí, sí. Y fíjate qué zona, Sari, porque estamos hablando de las piedras, estamos hablando de estos humanoides, digamos, por llamarlo de alguna manera. Los cráneos de Paracas, que yo no lo quiero dejar ir. Te hablo de manitas sueltas, preservadas. La mayoría de los esqueletos de las momias, de los cuerpos que acompañan de los cráneos de Paracas, de los pocos que hay, la mayoría no tienen ni manos ni pies. Y yo le pregunté a Brian Forster dónde están las manos y dónde están los pies. Yo se lo pregunté, le digo, tú me enseñas cabezas, yo no dudo, ya yo soy fiel y afirmo que sí hay cráneos deformados que intentaron copiar esa anatomía por alguna razón inexplicable, pero hay cráneos que ya se demostró genéticamente que son genéticos, que no son deformados, que así nació, hay fetos con cráneos alargados, o sea, se le sacaron el feto a la señora y se lo alargaron allí o cómo. Había toda una teoría que el bebé apenas nacía le ponían artefactos en la cabeza para alargar pero bueno, cualquier cosa, pues se dice a veces cualquier cosa. Se encontró una momia en una cueva semi-húmeda que tenía todavía el feto dentro y el feto tenía el cráneo alargado. Eran así. O sea, si gustan ir, los tienen en el museo allí en Paracas. Está la madre y el feto ahí a un lado. Y está el ser de Andahuililla en Perú también, que es un ser de cráneo alargado pequeño, como del niño de 3, 4 años, con dientes, con molares ya desarrollados y todo y tal. Y a un lado hay un pequeño fardo del que parece un misterio, que no lo han querido exponer, pero se sospecha que es otro feto de cráneo alargado. Entonces, fetos de cráneo alargado sacaban al bebé, le ponían los palos, los palillos y las vendas, y ahí que creciera el feto con los palos y todo dentro de la mama, y luego ya nacía con el cráneo así. O sea, por favor, hay que investigar, y no son suposiciones, están las evidencias. Yo no puedo ir porque pues yo que quisiera tener dinero solo para viajar y ir a ver, pero si nos están presentando las evidencias, si nos las están poniendo en la mano, están todos los resultados de ADN de Josefina, que es una de Victoria, que es una momia que se encontró de las pequeñas tridáctilas sentada, sin cabeza. Todos los resultados están en la página de NIH, que es el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos.
el que otorga los grants, los apoyos para investigaciones en todo el mundo, investigaciones biomédicas, incluso de biotecnología, etcétera, porque ellos están publicando esos resultados ahí y están solicitando que cualquier especialista que pueda aportar información sobre esa base de ADN, adelante, y está abierta la página. Hay que presentar credenciales para hacerlo, Sí. porque está en una página del gobierno de los Estados Unidos ya publicado el ADN de uno de estos seres, ni así se convencen de que hay algo que hay que descifrar de estos seres. Porque iban a meter un muñeco pegado con cola y de huesos de miles de animales, como afirman y todo, para que no, ahí está. Elena Yates no va a tomar esos datos para ver si era el primero pequeñito que presentó Kravitz, si era armado, y se piensa que era como una especie de muñeco ritual o como un recordatorio, no sabemos, es que son culturas que se perdieron en el tiempo, lamentablemente. Cuando el imperio inca estaba ya en decadencia y llegó la conquista de los europeos, se perdió muchísima información. Los mismos incas borraron mucha historia porque obviamente ellos querían que solo ellos fueran los que sonaran como el gran imperio. Y resulta que no, en México ha pasado, en México confunden los mayas con los aztecas. Dios, cuando los aztecas los mayas ya iban en decadencia, ya tenían problemas, pero en una cultura que ya tenía 2000 años antes de que los aztecas fueran. Los aztecas son pueblos que se unieron desde Norteamérica, que viajaron siguiendo la senda de la serpiente, de una señal que ellos recibieron para poblar la zona del Valle de México, pero no son tampoco los teotihuacanos. Cuando los aztecas, los mexicas, pasaron por Teotihuacán, Teotihuacán ya había sido abandonada. De hecho, se sabe que se asentaron en esa zona para hacer como un tipo de parada para continuar su viaje hasta lo que fue después Tenochtitlán, ¿sí? Hasta el lago de Texcoco y Valle de México. Si no conocemos la historia, no podemos hacer mezcolanzas. Y yo he escuchado que los mayas son los aztecas. No, no, no. En México pasó lo mismo, que los aztecas ya tenían problemas, sobre todo como habían causado tanto dolor por el dominio entre muchos pueblos de alrededor. Los españoles notaron eso y se hicieron fuertes con esos pueblos, les prometieron la libertad con tal de quitar a los aztecas del poderío. Y los aztecas vencieron por ayuda de todos esos pueblos que tenían mucho enojo con los aztecas, como pasó también con los incas. Se les unieron pueblos por ahí que ya tenían conflictos y fue como una especie de copia. Además, Cortés y Pizarro se comunicaban totalmente. Están las cartas de comunicación donde se contaban estrategias y todo y tal. O sea, por eso se parecen tanto las historias, incluso hasta las de la independencia, ¿no? Son muy similares los movimientos, las causas y todo. Entonces, esos que dicen que quitar la historia de las escuelas es un error, porque después estamos opinando sin tener ningún argumento ni ninguna base. Sin el verdadero conocimiento, ¿no? O sea, en el aire. Exactamente. Y qué cosa más increíble que haya esta negación o esta campaña de desprestigio ante una investigación de este tipo. Porque como dices tú, no es una cosa que fueron, lo vieron y se les ocurrió. No, hay toda una base científica con la que han estado trabajando y han estado investigando.
O sea, negarlo es como 5 necio. años. 5 años. Ya son 4 años, ¿sí? 2018, que se presentaron oficialmente los resultados ante una reunión en el Congreso de Perú con uno de los congresistas que intentó que se aprobara una ley para estudiar estos especímenes, pues porque el Ministerio de Cultura no respondía y se presentaron los primeros resultados serios y de ADN, de tomografía sobre todo, lo que había de carbono 14 con los fechajes, etcétera, y todo sin hacer ninguna afirmación ni imponiendo que si extraterrestres, que si especie nueva, que si nada, simplemente esto es lo que hay y se tiene que seguir investigando porque pertenece al Perú y hasta la fecha, sí, ya los pequeños bombardeos por abajo, pero que sí mueven sobre todo a personas que recién se están enterando del caso, y esto ha tenido historia, se ha atacado la persona de los investigadores, se les ha intentado desacreditar públicamente, se ha atacado su vida personal, se han expuesto, se han expuesto hasta sus identidades, sus credenciales y todo públicamente sin autorización de ellos. Se nos ha insultado, pues yo me incluyo terriblemente en público y además en programas que son abiertos al aire y todo, o sea, y sin embargo, ¿qué hay? Ahí están los resultados. Ahora están investigadores de varios países repitiendo pruebas. ¿Por qué? Porque se trata de comparar lo que se tiene para afirmar que todos son exactamente tal y cual, no son armados, así son, así nacieron, así vivieron, así se reprodujeron, se alimentaron, etcétera. ¿Qué son? ¿Cuál es su origen? Eso sí, mientras no se tenga que comparar, pues no. Pero No ahí se está, y sabe. que además son antiguos, son de 700 años, de 1000 años, de 2000 años, de 7000 años, esas manos, ¿a quién pertenecían esas manos gigantescas? Que también hay modificadas. Nosotros hemos presentado todos, los armados, los no armados, los que nos dejan muchas dudas, y sin embargo no vamos a tajantemente decir son esto o no son, simplemente hay que responder preguntas y para eso se necesitan recursos, y creo que la manera de obtener los fondos a través de eventos o a través del apoyo de un canal de streaming que apoya, o de donativos de personas que no les van a poner un arma para que hagan el donativo. O sea, yo te invito a hacer tu donativo y tú lo haces como lo hacemos para cualquier causa que nosotros queramos cooperar o no. A nadie se le ha obligado ni a pagar ni nada. Si no quieres ir a las exposiciones de donde se están recaudando fondos para seguir los estudios, para apoyar a la universidad de ICA o a otros investigadores que estén estudiando el caso. Científicos, no son periodistas, jóvenes, no son periodistas, no son de la vuelta que se le ocurrió, están científicos reconocidos a nivel internacional, tienen una credencial. El que no conozca su trabajo no quiere decir que no sea, no necesito tener que no lo sean. y yo les voy a decir que ha habido gente de premio Nobel a quien su estudiante de maestría o doctorado le hizo el trabajo. Yo lo vi, yo lo sé. Entonces, sí, señor, muy buen líder en ciencia, tiene que conocer la ciencia, tiene que tener un laboratorio, tiene que tener una trayectoria
no estoy negando eso, pero a veces ni siquiera sabemos que el trabajo lo hizo un estudiante de posgrado, ni siquiera con eso obtuvo su tesis, y sin embargo, el Nobel ahí está. O sea, tenemos un concepto tan equivocado también de lo que es ser científico. Los mejores científicos no buscan el premio, buscan aportar conocimiento a la humanidad. Y es lo que se intenta aquí, dar el conocimiento sobre estos seres a la humanidad. Nada más, y al que no le interese, no pasa nada. Pero que no opine, si no le interesa que no opine, Sari, que no opine en contra. Y mucho menos que no ataque, o sea, yo creo que a nadie le gustará que le ataquen sus gustos, su vida, su trabajo, no se vale. Entonces, yo siempre que puedo digo, no aportes, no, tu programa no me gusta la hora, no lo veas. Claro, No lo veas. No lo mires. No lo mires. Si lo quieres ver, queda en diferido, a menos que YouTube nos lo quite por andar publicando cosas con copyright. Y no nos ha quitado ninguno, además. Luego me dice, quita este pedacito, pues lo quito. Pues ya lo dije, ya lo vieron y ya. O sea, que no te van a monetizar en los países más pobres del planeta, pues qué bueno, que me tienen que estar dando ellos dinero a mí si yo se los debería dar a ellos. O sea, hay que ser congruentes, hay que ser congruentes, la verdad. A mí, yo no voy al cine primero porque está muy costoso y segundo, yo era del cine de la pantalla enorme, así que me invadía todo mi campo visual. A mí no me gustan los cines de hoy con una pantallita que está como del doble de la mía, no, pues no. ¿Sabes, Sari? ¿Sabes una cosa? Mi esposo, cuando aquí en Argentina los cines eran muy grandes para 2.000 personas, hay algunos teatros así ahora, pero los cines antes eran así. Después viene esta cosa mercantilista que de un cine han hecho 3 cines. Entonces él nunca se acostumbró a esos pequeños cines. Fabio amaba el cine profundamente, o sea, vos le preguntabas una película de cualquier época y él sabía del director, el primer actor, el actor de reparto, porque amaba el cine. Entonces decía, ¿cómo me puedo sentar en una sala chiquita donde la pantalla es casi el tamaño del televisor? Pues lo peor es que quizá muchas personas no nos entiendan porque ahora ven las películas aquí. En el teléfono. Yo un tiempo estuve sin internet, ¿no? O sin televisión para ver o sea, yo no podía ver internet. Y mi computadora era más retrógrada que mi celular. Entonces, con mi lupa logré ver ovnis en Noruega, en el volcán Popocatépetl. Entonces regreso, lo grabo y se fueron y salieron por ahí en un domingo 2 de tercer milenio o 3. Pero yo para ver algo, yo ponía mi lupa para hacerme la ilusión de que era mi gran pantalla, ¿no? O sea, quienes nos estén escuchando de este millennials ya, del 2000 hacia acá, ¿cómo que había cines para 2,000 personas? Aquí había 3 salas que eran cada una para 500 personas. Olvídate, y no, sala 1, sala 2, y además las palomitas, las rosetas de maíz eran las más deliciosas que yo jamás he probado en la vida. Pero ahora están viendo las películas acá o más chiquito. O sea, el mío no es grande, pero bueno, pero hay quienes tienen un celular más pequeño. Y están viendo la película y yo, no, es que no, ya no verla ni en la televisión, pero no, o sea, no es lo mismo. Entonces, si no te gusta el cine así, no vayas. No quieres colaborar. Si vienen de tu iglesia y te piden colaborar y no colaboras, no colabores. Claro, y listo.
Listo. Si no quieres cooperar con una investigación que te suena absurda, no cooperes, pero tampoco dañes. O sea, tú Tampoco hablas daño. mal de tu iglesia porque te vinieron a pedir y no cooperaste, nos quedamos callados, ¿verdad? Yo no vi. Es que es así. Ahora, es muy raro, somos muy raros los seres humanos cuando Ay, sí. atacamos una investigación de este tipo, que fue, bueno, como dices tú, es una investigación de hace 5 años. Y hay gente que recién se está enterando de esto, bueno, porque salió a la luz en las redes, etcétera. Pero hay todo un trasfondo. Yo digo siempre que en las investigaciones, yo que viví con un hombre de 30 años, un investigador, hay investigaciones que llevan años y de mucho sacrificio. Y después, cuando se entera, la gente piensa que se hizo en 2 días, Sari. Bueno, a ver, cuando una tarea, investiguen cuándo se descubrió la insulina y cuándo se empezó a utilizar para controlar el azúcar en la sangre. ¿Cuánto tiempo pasó? Ahí está. O sea, hay conocimientos que ahora nos parecen, pero han tardado años. Cuando a mí me tocó hacer mis prácticas para obtener en columnitas correr ADN para comparar. O sea, era una corrida como tipo las pruebas de paternidad, ¿no? Que se hacen todavía, son tan delicadas, se hace un gel de poliacrilamida, que es un gel que es con cualquier vibración ya se quebró y ya te corrieron de laboratorio porque es carísimo, ¿no? Eso se empezó a hacer a mediados de los 80, por ahí 1985, 87, por ahí. ¿Sí? De allí a que ya se tenga la secuencia por completa al 100% del genoma humano, ¿cuánto ha pasado? Mira la Se publicó, cantidad que si mal no recuerdo, el primer aproximado fue en 2012. Y lo digo porque yo daba la materia de biología y yo les traía esas novedades a mis alumnos en biología para interesarlos. Le digo, miren, salió esto, hoy, hoy, y se emocionaban, ¿no? O miren que van a desviar un asteroide en tal año y todo. Y ay, ¿cuándo queremos ver? O sea, sí. Nosotros nos llegaba la información de los proyectos. A mí me gustaba traérselos a mis alumnos. Y ellos, muchos se interesaban, ¿no? En eso a lo mejor son abogados o son contadores y ya no les importó, pero es una manera de interesarse en la ciencia. Entonces, 30 años para dar a conocer un resultado, ahorita va un poco más rápido porque las redes lo permiten. Ahora, la apertura de los científicos jóvenes me encanta. Hay muchachos investigando sobre la posibilidad de la vida extraterrestre y replicando condiciones, por ejemplo, de Ceres o de Sirio, o qué sé yo, de Europa, a nivel experimental en laboratorio para intentar predecir el tipo de vida que puede haber allí. Cuando yo estudié mi posgrado, los doctores eran médicos ya en los 60s. Ya habían terminado su carrera de medicina en los 60 sus profesores. Y nunca yo los oí negar que hubiera vida en otro planeta. Al contrario, ellos nos decían, lo que ves es lo que ven tus ojos, pero investiga qué es, no tratas de contestar en base a tu bagaje cultural o en base a tu imaginación, porque eso es desviar el conocimiento y mucho menos lo andes platicando como si fuera cierto. Y eso es la ética científica. Antes era muy cerrada la información científica y es que había esa temor de que si yo publico lo que tengo, a lo mejor los de laboratorio tal de tal país me lo roban
Yo lo viví, Adriana, yo lo viví. Nosotros un compañero mío en doctorado, en su trabajo de doctorado, descubrió una molécula a la que se une un neurotransmisor que nos controla de no tener Parkinson y no de ponernos tan loquitos, que es el ácido gamma-aminobutírico GABA. Él descubrió ese receptor y nuestro doctor publique y ya publica y hacíamos las juntas de los jueves y doctor, ya hay que publicar, nos ganan los japoneses y no, es que vamos a asegurarnos bien y todo. Y pasa un año y al siguiente estamos en una reunión de jueves y llega el ayudante, el técnico del doctor que se dedicaba a electrofisiología y cosas así, él no hacía ahora de neuroquímica y dice, mire doctor, el artículo de los japoneses y descubrieron el receptor oral y todos, ya ve, doctor. Y adivina a quién le dieron el Nobel. Pues a los japoneses. Ay, qué pena. Yo lo viví. O sea, tengo muchas anécdotas que la vida o los grises o lo que sea me pusieron ahí para verlas y vivirlas. Y a lo mejor yo estoy aquí para transmitírselas. No podemos ser negacionistas. No. Ya no Además, nos podemos dar el lujo de ser escépticos. además, Sari, negacionistas por ser negacionistas, sin base. No. Porque, o sea, yo puedo, puedo escucharte y además maravillada, porque eres una científica, con mente abierta, con esta amplitud de mente, donde estás en un mundo que hasta no hace mucho tiempo era un mundo de locos, Sari. El otro día encontré una foto de mi esposo que me emocionó muchísimo, de la década del 70, y la publiqué en las redes, donde él tenía un cartelito que decía no estamos solos. Y eso a él le trajo como consecuencia el ser un loco delirante en esa época, ¿no? Y él siempre se rodeó de científicos, siempre en las investigaciones, porque él decía, el camino que puedo hacer yo es un camino, pero me van a quedar partes sueltas que yo no voy a saber asimilar y no me voy a dar cuenta si yo no tengo un científico al lado. Entonces él se apoyaba mucho, él ha hecho investigaciones con científicos, él tenía como 35 científicos con los que trabajaba, porque él decía, el camino que puedo hacer yo va a ser hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque no soy científico. Pues sí, y eso es ser humilde, reconocer lo que puedes, hasta donde puedes y lo que ya no puedes. Y más humilde es ser pedir ayuda. No, está muy malos entendidos ahora el pedir ayuda, el reconocer el no puedo, porque dejamos ir muchas cosas valiosas hasta de nuestra vida personal y luego nos damos cuenta tan demasiado tarde. ¿Y cuál es la tendencia ahora? Por ejemplo, el Congreso de Estados Unidos generó un grupo de trabajo que incluye que especialistas de todas las áreas, científicos, tecnólogos, religiosos, teólogos, del área médica, antropólogos, o sea, es un abanico. Al abrir el y abanico, se van a hacer claro. grupos. Exactamente, que era lo que intentaba Heineck, lo que hace Jacques Vallée, o sea, y tanto se han quejado de que los científicos no voltean para acá, que ahora que están formándose grupos de científicos como el de Avilav, que es el más reconocido por ahorita de este proyecto para investigar la vida extraterrestre a través de telescopios o que van a la cacería de este asteroide que cayó en el mar y que emite señales de tener allí algo extraño, quizá tecnología de otro mundo, y son científicos, pero Avi Lev
es una persona que está cerca de los 60 años y está rodeado de científicos, sí, de su edad. Hay un astrónomo mayor, ya me parece que tiene 75, 80 años, pero el resto son jóvenes y me da tanto gusto, Adriana. Sí. Me da gusto que están chicos de nivel doctorado, que son muchachos de 25, 30 años, desarrollando biorobots que están juntando células a las que además les introducen ya tecnología de inteligencia artificial para que cuando ese pequeño conglomerado de células se desarrolle, responda a lo que ellos quieren, a lo que ellos deciden. Imagínense si de ahí surge un ser como estos pequeños que acompañan a los extraterrestres grandes, como en el caso de Borosnés, como en el caso de Juan Oscar Pérez allí en Argentina, y no sé, entonces vamos a entender que son esos chiquitos que acompañan a los grandes. Son seres creados para funciones que necesitan, pero que no tienen que invertir su vida, su energía y todo porque la tienen entregada a otros intereses. Y son biorobots y es hasta más económico crear un robot que hasta se reproduce a sí mismo y que tiene todas esas funciones para realizar todo para lo que fue creado, en vez de estar construyendo maquinitas gastando energía, combustible, agua, etcétera, etcétera. Hay ovnis que se piensa que trabajan con toda la tecnología copiada de una célula, Adriana, de una célula viva, porque lo más exitoso en todo el universo es una célula como vida, porque hasta hay células que son capaces de producir su propia energía. No la tienen que tomar de ningún lado solitas. De hecho, producen energía, están los fotosintéticos. Toman materia y producen energía. Y eso es inteligencia universal y está en nuestro universo. Entonces, ¿por qué no pensar que haya naves espaciales de civilizaciones que sí han persistido por miles o millones de años, a diferencia de nosotros que nos negamos a dar el siguiente paso para subsistir un poco más allá? Estamos todavía con las guerras y pensando quién va a matar a quién, y ya están anunciando otra recesión y no sé qué. Yo, ay, ya me acostumbré a las recesiones. Pero en esos seres que hayan logrado éxito sobreviviendo, haciendo un uso sustentable de la energía, de lo mínimo de energía del universo, y lograr llegar a nuestros planetas, y que además incorporan el conocimiento natural de una célula para poderse mover. O sea, y eso no lo digo yo, o sea, pensamiento científico. Entonces, porque yo creo que ya no podemos estar en este siglo y en este año a nivel de estar todavía negando lo que estamos viendo que se está pudiendo hacer a lo mejor nivel laboratorio en nuestro planeta, pero lo están haciendo jóvenes, que eso me encanta, porque esos jóvenes están ya trabajando con mente abierta y además están publicando su información, la están dando a conocer. Tú entras a las revistas y puedes leer su artículo completo. Hay otros en que tienes que pagar para leer el artículo y estos muchachos no lo publican y tú lo puedes leer. Qué interesante. Y de universidades prestigiosas, de Princeton, bueno, ¿qué te puedo decir? Me encantaría, Sari, de que repitieras los links o las direcciones de páginas donde la gente puede entrar y empezar a investigar, porque yo digo que necesitamos dejar de creer ciegamente en lo que nos dicen, ese aparatito infernal con el que convivimos, que es la televisión, que embrutece a la gente,
y abrir a investigar. Es decir, ¿por qué negar lo de estos seres, lo de estas momias de Nazca? ¿Por qué negarlo simplemente porque alguien dijo algo en televisión o alguien comentó? No, no. Andá y hacé la investigación, buscá en la fuente. O sea, estoy de verdad maravillada, Sari, porque yo no conocía profundamente el tema, no sabía de tantos años. Sabía que estabas involucrada y eso me encantó y dije, entonces yo a quién puedo llamar que me dé información fidedigna de esto, Sari Méndez. Sabía por las redes que estabas inquietamente detrás de todo este tema y dije, es la única que me puede realmente abrir la mente y la idea de que le abras la mente a toda la gente que se acerca a vivencias, que empiece a investigar, Sari, que empiece a investigar, que no escuche los ruidos externos de todo el mundo cuando hay una muy buena investigación basada en la ciencia o en verdades. ¿Por qué hay gente que se ocupa de tirar abajo eso? Es terrible. ¿Qué es lo que nos está pasando, por Dios, a los seres humanos? Pues el conocimiento en una persona es peligroso para los intereses de control de otras y esa es la realidad hasta ahora y lo estamos viendo. O sea, hay un retroceso en el sistema educativo con nuestros sistemas de gobierno, el de ustedes, el de nosotros, el de Perú y bueno, ya no hago la lista, pero yo digo que es vergüenza ajena porque a lo mejor nosotros ya pasamos por los varazos en las manos por no tener la tarea y no nos morimos, ni estamos, yo no me siento traumada, ni porque mi madre no me dejaba salir 8 días y tenía un 9 de calificación o 15 días y tenía un 8, ¿verdad? Si tenía 10, pues no tenía problema y yo fui pésima para las matemáticas, las aprendí hasta la maestría. Sí, y mientras tanto me la pasé, yo era famosa, el profesor me decía, bueno, ¿usted por qué reprueba? Le digo, pues mire, una porque me cuesta trabajo y dos porque me gusta verlo más tiempo del semestre. Pero nos castigaban por no obtener una buena nota y ni modo, y no nos pasó nada, en serio, así nos educaron a muchos en Europa, en este país y todo, no pasa nada. Y bueno, ahora hay otras formas de motivar, pero nuestros niños deben tener cultura, deben tener conocimientos. Entiendo que no es lo mismo la cantidad de conocimientos que había cuando cursamos nosotros la primaria o la secundaria. Ahora hay tanta cantidad de conocimiento que es un pecado tratar de que el niño se los meta en la cabeza a la fuerza, ni siquiera un chico de preparatoria, pero darle las herramientas y el interés por aprender, por investigar, por conocer. Si hay un tema que le causa dudas, que sepa, que tenga la iniciativa propia de buscar y salir de la duda. Eso es muy enriquecedor y además los va a hacer unos grandes ciudadanos y van a saber qué hacer en el futuro, en su vida, porque van a saber resolver problemas, que eso es algo muy difícil de aprender. Y bueno, para los resultados de los estudios que se han hecho y que se siguen actualizando, la página es en inglés The Alien Project, todo pegado, THE Alien Project con J, Project, sí. ¿Ok? Sí. Y si ponen Alien Project con J, va a salir. Está un canal que me gusta mucho porque da muy buena información, es de Joyce Mantilla, así escriben en YouTube, Joyce Mantilla, y él tiene muchos reportajes cortos y hace cortos de la información que va saliendo de los resultados. Genial. Y la página de las momias humanoides de Nazca, de Joyce Mantilla,
también allí hay muy buena información. También se pueden dirigir a la página de José de la Cruz Ríos, ¿sí? José con acento de la Cruz Ríos, porque él en su página tiene publicada mucha información también. Y bueno, con el teclear los tridáctilos de Nazca o momias de Nazca, los investigadores que están en ello es el Instituto Incari de Cusco, ¿sí? Está la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, de la que tenemos noticias que en noviembre, tal como venimos también nosotros esperando, ya se van a dar a conocer resultados. Ellos tienen ya 2 años con los especímenes y pues se atravesó la pandemia, tú sabes, y hubo un break en todo el mundo y también en el caso, pero además de los recursos y además en dónde, o sea, estamos hablando de Perú. No, si en Estados Unidos se detuvieron muchos proyectos por el tema de la economía, imagínense. Entonces, hay que ponernos también en contexto y se van a dar a conocer. Y bueno, si necesitan más orientación, soy Sari Méndez que se con Y. comuniquen, claro, que te busquen en Y a Facebook. través del Messenger, del inbox de Facebook, me pueden dejar un mensaje y yo les proporciono el link adecuado al video que ustedes pueden ver para que se vayan informando de lo que se está haciendo con esta información. No puedo dar canales de otros de YouTube, pues no hay. Cualquier otro canal es solo informativo. Las personas que ahorita están desarrollando el trabajo son exclusivamente la Universidad de Ica, otra universidad en Lima, la de Ingeniería. Hay otras instituciones en Estados Unidos y en Europa. Y obviamente por ser científicos ahí no hay ni páginas de ni YouTube, ni Facebook, ni cosas, o sea, ahí sí es ciencia ortodoxa de esa cuadrada oscurantista de la que piensan que hay, pero los datos los tenemos. Y bueno, está la página se llama con Y, Joseph Ben Levi con B corta, ¿sí? Joseph Ben Levi, él ha hecho muchos programas presentando a los investigadores, presentando los resultados. Él ha sido un estudioso a distancia en España que me preguntaba de una estructura anatómica hace rato y digo, Dios mío, yo ni sé de qué parte de la cosa esa me está hablando, ya me dio vergüenza ajena, pero es un estudioso del tema. Él es un profesional también y él está dedicado a divulgar el caso de la manera más seria y con las personas indicadas. Y pues también nosotros hemos hecho algunas presentaciones ahí en Viajero de Conocimiento. En Viajero de Conocimiento también. Sí, he visto. A Terrillaman y así. Pero creo que para quien esté interesado, me escribe en el inbox del Facebook. Mensajito en Facebook y tú los guías. Pero ha sido sumamente interesante, Sari, te soy totalmente honesta, no conocía ni la mitad de la información. O sea, me has ayudado a comprender, a ver no solamente el árbol, sino a ver el bosque, ¿no? Con respecto a esta investigación que tuvo tantos dires y diretes, y como dices tú, hubo un sector que usó, nosotros aquí en la Argentina decimos mala onda, para desvirtuar, para hablar mal de la investigación. Y realmente eso a mí me toca muy de cerca porque, bueno, Fabio lo vivió durante 30 años, que siempre que estaba haciendo una investigación había un movimiento así en contra, y no solo él, sino lo viven todos los investigadores. Así que
Bueno, una maravilla, Sari. Yo sabía que eras tú a la que yo tenía que invitar para que nos hablara de este tema que se está comentando, pero sobre ninguna base de realidad, o sea, con pequeñas cosas que se van escuchando en diferentes medios, que no es la investigación en realidad. Así que bueno, súper contenta. Pues gracias, Adriana. Y bueno, los que saben más de esto son quienes se han mojado los pies y han estado allí viviendo de cerca todo el proceso, pero estar conectada con ellos y pues estar en la línea de presentar todo lo que nos van autorizando a compartir. Yo tengo un privilegio extra de que yo me entero de las novedades antes por allí y yo lo agradezco mucho esa inclusión que han hecho de mí en INCARI, también en Tercer Milenio y pues aparte también hasta de la Universidad de ICA, que hasta una Qué consulta bueno, por ahí me hicieron qué de bueno, tipo Gladys. incluso hasta administrativo, o sea, ha sido muy bonito involucrarme porque estoy cerca del tema. Ahora sí, ya puedo decir, ya las vi en vivo, en directo y de cerca, ya no las he visto de lejos. Los estudios yo me atrevo porque siento que tengo los conocimientos por mi formación y mi profesión y mi experiencia para dar una opinión y que además yo he dado mi opinión o a veces la he dado a alguien en privado y esa persona me ha contactado porque alguien por su lado, otro profesional que incluso se dedica a eso, incluso más actualizado y más joven que yo, llegó a las mismas conclusiones que yo. Y luego me doy cuenta que hay otra persona con mi misma especialidad en Francia que llegó a lo mismo y todo, entonces eso a mí me da mucha seguridad. Y esas Claro, personas por estar activas quizás no puedan expresarse, pues yo sí, a mí ya no me pasa nada. por ¿Qué me supuesto. pueden hacer? ¿Qué te pueden hacer, Sari? Pero Exacto. además es la satisfacción de estar trabajando, compartiendo con un grupo de gente que está en el mismo nivel como para hablar de esto con total seriedad y convicción, porque la convicción viene a través del conocimiento, ¿verdad? Uno no puede Sí, tener la definitivo. convicción si no tiene el conocimiento. Así que una maravilla, Sari, una maravilla. Ha sido como Pues siempre un placer charlar contigo y como siempre digo, alguna vez la vida nos va a cruzar, Sari. No sé si en México o aquí en la sí, Argentina, pero en será. algún momento la vida nos va a cruzar para que nos conozcamos personalmente. Sí, yo sigo poniendo moneditas en mi chanchito. Ya ves, aquí en México se usa un chanchito de barro hueco con un orificio donde se van Como poniendo moneditas. Sí, una una alcancía, le decimos. alcancía. Sí, aquí sí son Y alcancías. no es fácil en este momento para nuestros países, digamos, la gente común, viajar, ¿no? Trasladarse. Lo Pero que más, yo digo siempre, sí, adelante. yo digo siempre que la vida es mágica, Sari, y a veces lo que parece imposible se hace realidad. Creo que Sí, esto va más sí, allá de lo económico, va más allá de lo así económico. es. Sí, definitivamente sí. Y Un abrazo pues Adriana, muy muchísimas fuerte. gracias. Igualmente, Adriana, muchísimas gracias por la invitación y un abrazo de lejos, en distancia, pero muy de cerca de corazón. Es verdad. Saludo a Y todos tus oyentes. ya te voy a molestar de nuevo, Sari. Te voy a dejar tranquila un tiempito y te voy a molestar de nuevo. ¿Eh? Cuando gustes, Adriana, estamos en contacto. Muchísimas Ok, gracias. para que me cuentes algunas cositas que también estoy averiguando que estás investigando. Gracias, Adriana. Bueno, queridos amigos, despedimos a esta maravillosa mujer de México, ese bello país. Y nosotros nos encontramos el jueves con otro invitado o invitada de lujo.
Buenas noches, buenas tardes, noche en este primer jueves del mes de octubre. Muchas gracias.